Hola, hola, queridos hermanos, queridas hermanas. Hoy nos reunimos nuevamente por este medio de la manera tradicional porque el video anterior fue un poco especial. Yo me encontraba de viaje, no podía estar filmando lo que decía, por lo tanto lo escribí y con la ayuda, bueno, de una aplicación de inteligencia artificial en el desarrollo de videos, fue que pude hacer eh, ese video que compartí de manera diferente. Pero hoy, ya nuevamente en la normalidad, si se quiere, bueno, puedo tener este espacio acá en mi casa para poder grabar este video. Y bueno, y ya acercándonos a la clase final de Deuteronomio, ya acercándonos al final del libro. Entonces hoy nos vamos a reunir por este medio virtual, por este medio de video, para ver y reflexionar acerca de estas profundas enseñanzas contenidas en el libro de Deuteronomio, como hemos estado estudiando y reflexionando en los videos anteriores, en los 3 videos anteriores, pero esta vez concentrados en estas enseñanzas profundas que están contenidas en los capítulos 28 al 34, ¿verdad? En los capítulos 28 al 34. O sea, al final del libro, es que nos toca en la clase de hoy. Y estos pasajes, decirles que como a modo de introducción, nos ofrecen lecciones que son de gran relevancia e importancia y que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para vivir nuestra vida con mayor propósito, con mayor devoción a las cosas del Señor. Así que este es el momento ideal entonces para comenzar esta clase orando, como te pido siempre, que estés orando por esta clase, por esta reunión virtual, pidiéndole sabiduría, inteligencia a Dios y que el Espíritu Santo esté obrando sobre tu vida, quitando todo velo, todo embotamiento de la mente, todo obstáculo que viene, todo pájaro, ¿verdad? Todo sol radiante, ese sol intenso que viene a quemar esa semilla que es plantada cada semana en tu corazón para que germine. Así que ora para que la palabra de Dios esté anidando en tu corazón, esté germinando allí y esté llevando fruto al 100 por 1. Pausamos este video para que tú puedas entonces estar orando y encomendando esta clase al Señor. Amén, amén y amén entonces a cada oración. Queridos hermanos y hermanas, entonces vamos a estar dando inicio a la clase de hoy. Entonces, en este capítulo muy conocido de Deuteronomio, quizás uno de los más conocidos allí. Pero qué importante antes de ir a esta lectura, qué importante es recordar un poco el propósito, ¿verdad? El tema central, aquello que vimos en la primera clase y que estuvimos desarrollando en las siguientes 2, ¿verdad? Que tiene que ver con el recuerdo, que tiene que ver con el acordarse, que tiene que ver con el renuevo, ¿no? En las cosas de Dios, en los pactos de Dios, ¿sí? Entonces, mientras en el mundo vemos aquellos que siguen las tinieblas, renuevan sus pactos para causar mal, ¿verdad? A sí mismos y a los demás, ¿sí? Los hijos de Dios somos llamados a recordar y a renovar nuestro pacto con el Dios celestial, con nuestro Padre celestial, con el Dios todopoderoso, pactos que traen bendición, abundancia y vida eterna para nuestras vidas y para todos aquellos que nos rodean. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar con el capítulo 28, donde aquí, en este capítulo, vemos que hay bendición. ¿En qué hay bendición? En todas las cosas de Dios hay bendición. Pero en este capítulo nos enfatiza que hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia. Y el capítulo 28 comienza diciendo, y voy a leer los primeros 2 versículos.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí comienza a enumerar una serie de bendiciones que provienen de parte de Dios, que no añaden tristeza ni condenación, sino que son bendiciones porque son de Dios. Entonces, quieres ser reconocido, quieres tener éxito en algún área de tu vida, quieres que las cosas te prosperen, te salgan bien. Bueno, acá está lo que hay que hacer. Acá está la fórmula del éxito. En el mundo hay muchas fórmulas polulando o sonando por ahí, ¿verdad? Haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, pero nosotros tenemos la fórmula más segura para el éxito, para tener éxito en la vida. Y convengamos que la palabra éxito en la vida no es ser millonario, no es ser rico, ¿verdad? Eso simplemente es un factor, una mínima parte de toda la vida. Tener éxito es tener una vida plena, sentirse uno pleno, sentirse uno completo, sentirse uno que cada día tiene ganas de levantarse, que cada día, aunque cuando suena el despertador no le entra esa pesadez para quedarse acostado, sino que tiene ese ánimo, ese gozo, esa alegría de levantarse y de ir a contribuir, de esa alegría, de ese agradecimiento, de las cosas buenas que pasan en su vida, que en el balance general, al finalizar el día, si bien surgen cosas difíciles que hay que afrontar, que hay que abordar, que hay que actuar, ¿verdad? Pero al final del día el balance siempre es positivo, porque las cosas buenas son mayores que las cosas conflictuadas. Entonces, si tú quieres eso para tu vida, aquí está la fórmula, que es oye, oye, oye y guarda todos sus mandamientos y ponlos por obra. En el Nuevo Testamento se dice lo mismo con otras palabras. No solamente hay que ser oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. La palabra hay que atesorarla, hay que oírla, hay que atesorarla, hay que guardarla. Guardarla no es de esconder, sino guardarla del sinónimo de atesorar, de considerar importante. Por eso, de algo que no es intercambiable por otras cosas, sino que es atesorada, guardada. Ese es el guardar que habla la palabra de Dios. Y ponerla por obra, ponerla en práctica. Hoy ponemos en práctica cierto nivel de que nuestro Dios nos ha dado a entender, a conocer, a comprender de su palabra, pero buscamos siempre agradar más, buscamos siempre avanzar más, buscamos siempre dar un paso más en esto de hacer la obra de Dios, en esto de hacer lo que Él establece, lo que Él ha determinado como bueno. Y cuando nosotros hacemos eso, ponemos eso por obra, ponemos todos sus mandamientos por obra, ¿qué es lo que pasa? Él nos exalta sobre los otros, sobre las otras naciones. Y es una exaltación que no causa orgullo, sino que es una exaltación de premiación que viene de Dios, que es para que nos tengan en estima aquellas personas que son del mundo, las otras naciones, como dice aquí, ¿verdad? Y las bendiciones nos alcanzarán. No hay que salirlas a perseguir. Ellas nos alcanzarán. Todo comenzará a fluir de una manera diferente, de una manera natural, y esas bendiciones comienzan a alcanzarnos. Y como nosotros estamos en ese estado de paz, de completitud, de seguridad en las cosas
de Dios, nos sentimos satisfechos en todo momento, entonces tampoco andamos persiguiendo con ese deseo de siempre querer más, con ese deseo de que algo me está faltando, como están las personas incrédulas, la mayoría de las personas de este mundo, siempre deseando más, siempre queriendo más. Entonces, esto es algo que, si bien el desear es bueno porque nos hace avanzar, pero todo tiene que ser en la justa medida, todo tiene que ser, las cosas de Dios siempre son naturalmente equitativas, naturalmente correctas, naturalmente en su justa medida, y todo produce de que todo vaya bien y que nosotros nos sintamos bien y que estas bendiciones nos estén alcanzando. Pero después continúa diciendo consecuencias de la desobediencia. En el versículo 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así como te alcanzan las bendiciones, te alcanzan las maldiciones cuando no cumples los estatutos de Dios, cuando no cumples su palabra, cuando no pones por obra su palabra en tu vida. Entonces, qué importante también es resaltar en este aspecto que Dios siempre te da a elegir. Dios no te obliga a nada, Dios no te manipula, Dios no quiere controlar tu vida. Él te da siempre la elección para que tú tomes tu decisión. Porque se trata de obediencia en primer lugar, pero una obediencia amorosa, por saber, por entender, por reconocer quién es Él en mi vida, quién es Él para conmigo y quién es Él. Entonces, en ese entendimiento, en esa comprensión, yo sé que Él es mi Padre Celestial, que me ama, que Él quiere todo lo mejor para mí. Entonces yo procuro acercarme a Él, obedecerlo, no por ser un títere, no por ser un soldado que obedece órdenes, sino por ser su hijo y por ser su hijo amado, a quien Él tiene complacencia de mí. Por lo tanto, yo busco complacerlo a Él porque lo amo, porque Él me amó primero. Entonces, de esta manera es que podemos caminar de la mano del Señor y podemos aprender, ¿verdad? Podemos aprender que, si bien se nos insta en este capítulo se nos insta a ser fieles a sus mandamientos, fieles a sus estatutos, a su palabra, y de esta manera Él promete bendiciones para aquellos entonces que obedecen, para aquellos que procuran hacer lo bueno, y también advertencias de maldiciones para aquellos que deciden el otro camino. En nuestra vida diaria, entonces, esto nos enseña a ser diligentes, a ser calculadores en el sentido de seguir nuestras convicciones y valores morales, no intercambiándolos por cualquier cosa que este mundo ofrece. Por eso el guardar la palabra, el guardar, atesorar esos valores que provienen de Dios. Entonces, de esa manera los volvemos nuestros, se vuelven una convicción, un valor y un valor moral, sabiendo que eso es lo correcto y que entonces eso no lo intercambiamos por nada. Y eso tiene su consecuencia, una consecuencia de bendición para nuestras vidas. Nuevamente ahí vimos el renuevo del pacto de Dios con su pueblo, de Dios con sus hijos. Ahora vamos a ver otra cosa que también hemos estado mencionando y que tiene que ver con el acordarse, con el recordar. Entonces, en el capítulo 29, allí vamos a ver que en el versículo 2, por ejemplo, y 3 que voy a estar leyendo, dice: Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Entonces aquí vemos
ese recordatorio que siempre en todos los libros del Pentateuco, desde la liberación del pueblo de Egipto, ¿verdad? Dios ha estado recordando e instando al pueblo a que recuerde eso, de dónde fueron sacados, cómo fueron sacados y por quién fueron sacados. Entonces, ese recordatorio constante de la historia y de las leyes del pueblo de Dios. Entonces, Moisés aquí llama a recordar todo eso, ¿verdad? Porque después este capítulo continúa describiendo, cuando ustedes lo lean, ¿verdad? Continúa describiendo todo ese proceso, esa hazaña divina de la liberación del pueblo. Entonces, Dios a través de Moisés, ¿verdad? Llama al pueblo a renovar ese compromiso, ¿sí? A renovar ese compromiso con el pacto. Entonces, eso de alguna manera nos insta a nosotros a reflexionar en nuestra propia historia y experiencias, como ya lo mencioné en un video de una clase anterior, a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho con nosotros y a tener y a mantener una actitud de gratitud, de fidelidad en nuestro caminar diario para con Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por lo que Él hará, ¿verdad? Y entonces tener siempre esa postura y esa actitud interna y externa, pero principalmente interna, de ser grato, de ser gratificante, de ser agradecido para con la fidelidad de Dios. Y de esta manera también en este agradecimiento todo se cuadra para que nosotros podamos también a su vez renovar nuestro compromiso para con Dios, con nuestras creencias, con nuestros objetivos personales y mantenernos siempre en el camino correcto, el camino del Señor. Continuando con el desarrollo de estos capítulos, pasamos ahora a uno que tiene que ver con liderazgo y con transición. Y me estoy refiriendo específicamente al capítulo 31. Y voy a leer del capítulo 31 también parte del versículo 2 y el versículo 3. Y dice así: Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces aquí vemos a un Moisés, ¿verdad? Plenamente consciente de que él no guiará al pueblo a tomar, ¿verdad? A pasar a la tierra prometida. En este punto quiero aclarar algo que a veces me da esa sensación de que está siendo mal interpretado. No por parte de los ministros que usan este pasaje, sino por parte del pueblo cuando escucha este ejemplo de Moisés. Cuando se dice, pero Moisés no pasó a la tierra prometida. De ninguna manera acá estamos hablando de salvación, ¿verdad? De ninguna manera acá estamos hablando de salvación. Que Moisés no haya pasado a la tierra prometida no tiene nada que ver ni quiere decir que él perdió su relación con Dios o que él fue descartado por Dios, porque lo vemos aquí hasta último momento, ¿verdad? Y después cómo su cuerpo es debatido, es luchado por los ángeles, ¿verdad? Entonces, para tomar posesión de ese cuerpo. Entonces, no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con cosas que Dios promete para sus hijos, pero que a veces las actitudes, las acciones y errores graves que cometemos nos alejan de poder tomar, de poder asirnos de esa promesa de Dios. Entonces, tiene que ver con eso.
Dios ha dado promesas para tu vida. Dios ha dado promesas de bendición, por ejemplo, para tu vida, como las leímos o como la introducción que leímos hace un momento en el capítulo 28. Pero depende cómo tú vivas en relación con la palabra de Dios y la obediencia y puesta en práctica de ella, dependerá si recibes o no esa promesa. Pero eso no quiere decir que tu salvación está en juego, eso no quiere decir que estás con un pie en el cielo y otro pie en el infierno, porque entonces, ¿verdad?, estaríamos creyendo en un Dios que tiene errores, en un Dios que tiene baches, en un Dios cuya obra, o en un Cristo cuya obra fue, bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces, nada más alejado que la verdad, nada más alejado que la sana doctrina. Por eso no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el apoderarse de las promesas que han sido dadas por Dios, pero que depende de tu actitud y de mi actitud para que la podamos tomar, para que las podamos asir y para que las podamos disfrutar. Por eso, siendo salvos, hay personas que disfrutan de ciertas bendiciones que otros no pueden, pareciera que no pueden alcanzar. Entonces, antes de envidiar, antes de cuestionar a la otra persona, lo que debemos de hacer, la actitud correcta, es examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra y ver qué es lo que está fallando, qué es lo que debe ser corregido, para que si esas bendiciones han sido prometidas de parte de Dios, qué es lo que está impidiendo que yo las pueda tomar. Bien, y después vemos entonces una enseñanza para la iglesia como congregación, que tiene que ver con la de preparar líderes, preparar el mentorazgo, ¿verdad? Preparar líderes, hacer un discipulado para preparar personas que puedan continuar con la obra, para que puedan continuar con aquello que nosotros no podemos lograr o que no podemos abarcar. Entonces, la importancia de la enseñanza de que tiene que haber una preparación, ¿verdad? Josué no fue elegido porque sí, Josué está desde el principio al lado de Moisés, absorbiendo de él, bebiendo de lo que Dios tenía con Moisés, de lo que y aprendiendo de esa relación que Moisés tenía para con Dios y que Dios tenía para con Moisés. Entonces, él, inmerso en eso, iba aprendiendo, iba forjando su carácter, ¿verdad? Iba forjando su personalidad y se convirtió en el líder que iba a pasar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, esa humildad también de parte de Moisés como líder, ¿verdad?, de poder preparar a otros que después serán los sucesores, que vendrán después de uno. Entonces, ser humildes, ser previsores, ¿verdad?, y aplicar esta enseñanza de ir preparando a otras personas para la obra del Señor. En el capítulo 32 aparece el cántico de Moisés, que no lo voy a leer, pero te invito a que lo leas, ¿verdad?, a que reflexiones en él y que puedas ver que en este cántico que Moisés recita, es a modo de recordación de la grandeza, de la justicia divina de Dios, así como también un recordatorio, ¿verdad?, de las consecuencias que el pecado tiene en el hombre. Entonces, este cántico que Moisés hace en el capítulo 32 es una invitación a alabar a Dios, a reconocer su majestad, a ser conscientes de nuestras acciones y que cada acción que nosotros hacemos tiene una repercusión o una consecuencia.
Luego, para finalizar, en los últimos dos capítulos, capítulo 33 y el capítulo 34, ahí vemos que la bendición que Moisés pronuncia a las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel, Moisés las bendice y destaca algo particular de cada una de ellas y el propósito que cada una de ellas tiene en este plan divino, ¿verdad? Y en el último capítulo se habla de la muerte y de la sepultura de Moisés. Pero qué bueno saber sacar de este capítulo 33 de las bendiciones del pueblo de Israel, saber de las tribus, aprender que esto nos está enseñando a nosotros que debemos de reconocer y valorar los dones que cada persona, que cada hijo de Dios tiene y que dentro de una comunidad, ¿verdad? Dentro de una comunidad, cada uno ocupa un lugar importante. Cada uno ocupa un lugar que no lo puede ocupar otra persona. Entonces, valorar los talentos que Dios ha repartido, valorar los ministerios que Dios ha declarado sobre cada persona, reconocer que dentro de un mismo ministerio, por ejemplo, el ministerio del profeta o el ministerio del pastorado, hay talentos, hay diferencias, hay cosas hay matices que hace que cada uno, ¿verdad?, sea diferente y que cada uno sea importante en la obra de Dios, que cada uno sea importante en cuanto a la edificación del pueblo de Dios, de la iglesia, en cuanto a la edificación, porque como el ejemplo ¿verdad?, del cuerpo humano, ¿no?, donde no todos son orejas, no todos son bocas, no todos son dedos. Se necesitan cada una de las partes del cuerpo. Y si analizamos interiormente, ¿verdad?, si analizamos un dedo, ¿verdad?, pero en el dedo también hay una uña, ¿sí? Y en el dedo también hay tendones, y en el dedo también hay carne, y en el dedo hay una piel, y en el dedo hay hueso. Y cada célula que integra algún elemento de lo que componen el dedo como miembro, cada célula es diferente, porque la célula de la uña no es igual que la célula del hueso, que tampoco es igual que la célula del nervio, que tampoco es igual que la célula de la carne, ni que tampoco es igual que la célula de la piel. Pero todas esas diferencias, ¿verdad?, hacen a que el dedo funcione como unidad. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, el ministerio del pastorado, ¿verdad? No todos los pastores son iguales, no todos los pastores son llamados a hacer lo mismo, no todos los pastores ven las cosas de la misma manera o tienen improntas diferentes, pero todos son necesarios para la edificación del pueblo de Dios. Entonces, reconocer esa reconocer y valorar, ¿verdad? Verdaderamente reconocer y valorar, no porque yo soy pastor y aquel otro también es pastor, entonces en vez de reconocer y valorar, en mí se conjuga otros sentimientos que de repente pueden estar más asociados con el celo, con la envidia, ¿verdad? Entonces, cuidémonos de esas cosas y reconozcamos, ¿verdad? Reconozcamos y valoremos las diferencias que Dios. Eso habla de la grandeza de Dios. Eso habla de lo maravilloso que Dios es, que no nos hizo iguales, que no nos hizo de la misma manera, ¿verdad? Que todos somos diferentes y todos somos importantes para Él. Qué maravilloso es
nuestro Dios. Esto nos invita realmente a, a un momento de adoración, a un momento de adoración. Por eso yo quiero despedirme en esta clase con este mensaje, ¿verdad? De valorar, de atesorar y de maravillarnos en lo grande que Dios es, que todas las cosas que ha hecho, que todas las cosas que ha conformado, ¿verdad? En esa inmensa, inimaginable, incalculable e inabarcable variedad, donde nuestro planeta es un punto insignificante y donde nosotros somos como un microbio en una visión del cosmos. Sin embargo, somos cuidados por Él, no escapamos a su voluntad y somos todos importantes. Entonces, esto amerita a un tiempo de adoración, de admiración, de meditación en la grandeza de nuestro Dios. Y concluir, ¿verdad?, que en estos capítulos finales del libro de Deuteronomio, hemos extraído valiosísimas lecciones de obediencia, de reflexión, de liderazgo, de alabanza y de valorarnos unos a otros. Si tú aplicas estas enseñanzas en tu vida cotidiana, vas a ver la mano de Dios moverse de manera plena en tu vida. Vas a ver armonía alrededor tuyo y vas a ver que la relación con los que te rodean, ¿verdad? Cambia, porque cambian los valores que rigen tu conducta. Te bendigo y adora al Señor, adora a Dios por quien Él es, por su grandeza inimaginable. Gracias, bendito Dios. Y gracias a ti por acompañarme en este video. Que tengas una bendecida semana. Shalom.